Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, definitivamente parece que la oposición venezolana no tiene remedio, que está fatalmente condenada a persistir en el error, a repetir con increíble irresponsabilidad los desaciertos en que suele incurrir. No escucha consejos, no oye voces amigas que pretenden ayudarla, no recapacita acerca de las graves circunstancias que desafía con sorprendente desprecio. Para esa oposición, por el contrario, todo cuanto hace es acertado. Nunca se ha detenido a analizar las razones de ser de sus monumentales desaciertos. Por el contrario, los defiende con ardor y llega al extremo de achacar a otros la causa de sus derrotas, del estado de postración en que se encuentra. Pero ¿cuál es la causa principal de lo que le ocurre a la oposición? Lo que la condujo a la situación caótica en que está. Hay un dato fundamental que nos aproxima a lo que le sucede, al por qué ha sido incapaz de consolidarse como alternativa, como una opción que funcione normalmente en el marco de la Constitución. El dato al cual me refiero tiene que ver con su origen, con lo que se formó y ha actuado en los últimos 20 años de democracia participativa y protagónica, es decir, de la democracia bolivariana. La oposición se reconstruyó con los escombros de los partidos y sectores sociales y económicos que mandaron durante la Cuarta República. Estos factores actuaron desde el mismo momento en que reaccionaron ante la debacle electoral que condujo a Hugo Chávez a la presidencia de la República, motivados por una poderosa carga de odio que los marcó para siempre. Es así como casi de inmediato, de estar Chávez en Miraflores, comenzaron a conspirar, a reaccionar contra las leyes revolucionarias aprobadas por el Congreso y a participar con grupos de la ultraderecha en actividades subversivas, hasta arribar a con esa actividad, al golpe del 11 de abril del 2002 y a la huelga petrolera. Este comportamiento nunca cesó. Al contrario, se fortaleció hasta convertirse en una política permanente de signo desestabilizador vinculada a centros de poder internacionales que terminaron por ejercer su control, línea que en definitiva se impuso mediante un dominio de carácter desnacionalizador. Hoy es esa la política que se ha impuesto totalmente en lo que queda de la oposición y que constituye una de las causas del desastre que la acompaña, ya que es una política desconectada de la realidad real del país, como lo demuestran numerosos episodios, hasta llegar a la actitud asumida por dirigentes de algunos sectores que la integran en la oportunidad de la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero para su segundo periodo presidencial. Actitud que constituyó un fracaso de proporciones colosales, ante el cual no hay autocrítica, sino profundización en el error, sin propósito de enmienda. La actitud que se manifestó ese día de la juramentación de Maduro la condujo al macro error del 23 de enero del pasado miércoles de esta semana, cuando un dirigente del Partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de la República violentando descaradamente el orden constitucional de la nación. Lo que es más grave aún, bajo el tutelaje directo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el equipo de la ultraderecha y fanáticos de la violencia que lo acompañan. Desde este programa condenamos estos hechos que afectan la soberanía del país y sientan un peligroso precedente en el ejercicio de las relaciones internacionales. Pausa y al regreso converso con el analista político y económico Oscar Schemmel.
Estás viendo José Vicente Hoy. Oscar Chemel, analista político y económico, es mi invitado de hoy. Con él y también con Mariclín Stelling hicimos un programa el año pasado, ya próximo a las vacaciones, donde tocamos temas muy importantes. Señalamos que venían fechas que podían significar desajustes, situaciones críticas, como era el 10 de enero, que era la juramentación del presidente Maduro para su segundo periodo, y la fecha del 23 de enero, que había sido ya anunciada como fecha para marchas tanto del gobierno como de la oposición. Bueno, vamos a entrar por allí, a esta entrevista. ¿Por qué, por ejemplo, me interesa preguntarte lo siguiente? ¿Por qué fracasó lo que se planificaba para el 10 de enero? Vivimos una situación muy tensa con motivo de esa fecha. Se hicieron pronósticos terribles de que iba a pasar, de que Maduro no se podía juramentar, de que venía un golpe militar, de que sería detenido por los militares. El caos fue. Sin embargo, no ocurrió nada. En lugar de la violencia, se impuso la paz. ¿Qué demostró eso? Sí, bueno, yo creo que hay que destacar que 8 de cada 10 venezolanos rechazan la violencia como instrumento de protesta. Rechaza las guarimbas, los trancazos. 8 de cada 10 venezolanos está a favor, por el contrario, del diálogo, de la conciliación, de la concertación. Y además, en promedio también 80% de los venezolanos rechaza cualquier intervención internacional. Así que se impuso el 10 de enero. Se impuso la paz. En lo que arrojaba como resultado las encuestas. Claro. ¿No? Lo importante dentro de la estrategia insurreccional, recordemos que en este mes se inicia la 5ª tentativa insurreccional contra el presidente Maduro durante todo el ejercicio de su mandato. La 5ª tentativa insurreccional. De alguna manera, con esta ola de rumores, los instrumentos mediáticos, las redes sociales están siendo utilizadas a través de falsas noticias, mentiras, falsificaciones de la realidad, está siendo utilizado para crear intranquilidad, desconcierto, incertidumbre, neurosis en la sociedad venezolana, como uno de los objetivos claves de esta estrategia. Los rumores que se tejieron alrededor del 10 de enero forman parte de esta estrategia en su dimensión mediática. Todo eso fracasó. Recuerda que aunque no se hayan producido hechos violentos, eventos que nadie quiere, el malestar, la intranquilidad, la neurosis se acumula, no desaparece. Es un ingrediente fundamental en esta estrategia insurreccional, la creación, generación de una neurosis colectiva. Yo te agregaría que además crea en los temerarios, los que están empeñados en la violencia, de desesperación. Fracasamos el 10, no podemos hacer lo que estaba planificado. Entonces vienen con esa carga de preocupación, de angustia, porque no han logrado imponer su propósito. Pero dentro de la lógica insurreccional, dentro de la lógica de esta estrategia insurreccional, está la creación de estos episodios que generan intranquilidad e incertidumbre. Pero poco después, como vimos en el 23 de enero pasado, vimos que efectivamente los factores radicales se impusieron su agenda y hubo violencia y sangre en las calles. Hay una estrategia muy clara, multidimensional, que mezcla la arremetida mediática, las sanciones financieras y económicas, con una estrategia que apunta a generar intranquilidad, neurosis en la sociedad venezolana. Esto no hay que descuidarlo porque es parte de los objetivos de la estrategia.
no solamente asfixiar económica y financieramente al país, generar intranquilidad, ingobernabilidad, elevar los niveles de malestar que existen debido a la crisis económica, generar un clima de incertidumbre. Todo eso es una mezcla explosiva que busca fundamentalmente la implosión de la sociedad venezolana como parte de la estrategia que conduzca a las élites insurreccionales a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Pero siempre esas élites negaron que ellos estuvieran interesados en un golpe de Estado, por ejemplo. No, lo ocultaban, ¿no? Creaban el estado de zozobra, de angustia, pero existía una especie de prurito de reserva para no aparecer como golpistas, ¿no? Sí, pero yo creo que eso ya... Eso se rompió. Se rompió. Se rompió, precisamente. Ahorita tienen la excusa de lo que ellos denuncian como gobierno ilegítimo, usurpador del poder y ajeno a la voluntad popular. Sí, pero se quitaron la máscara y hoy en día son golpistas. Totalmente. Totalmente golpistas. No pretenden derrocar golpistas, a un gobierno constitucional democrático. No solamente golpistas, sino antinacionales. O sea, tolerar, permitir, solicitar la presencia, el protagonismo de un gobierno extranjero sobre los acontecimientos y el destino del país, eso nunca lo habíamos visto en la historia de ¿Qué papel está país. jugando ese dato desnacionalizador en la situación actual del país? Sí. Lo importante... Porque ya podemos hacer el balance de lo que ocurrió el 23 de enero. Es decir, el miércoles de esta semana que termina. Sí. Yo creo que uno de los aspectos clave de este proceso es que se devela claramente que la dirección política de la estrategia insurreccional y de la estrategia de la oposición más radical no está en manos de venezolanos, sino de factores internacionales. Por primera vez los factores internacionales asumen la dirección política exclusiva, desechando y apartando incluso otros factores de la oposición. Sin pretender dramatizar eso, indudablemente que es lo más grave que ha ocurrido. Gravísimo. Gravísimo. Extremadamente grave en el mundo entero. No solamente en el caso de Venezuela. Se está sentando un precedente muy grave. De hecho, las decisiones que toma el líder emergente de la oposición, las decisiones que toma el pasado 23 de enero, fueron inconsultas con el resto de la oposición. El resto de la oposición no tenía ni idea de que se iba a realizar ese anuncio. De hecho, en la misma locución, la misma declaración del líder emergente de la oposición, el dirigente emergente de la oposición, se disculpa ante sus colegas diputados por lo que va a decir, por lo que va a anunciar. Entonces, es peligroso, sobre todo tomando en cuenta que la injerencia internacional no solamente busca el derrocamiento del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, busca la implosión de la sociedad venezolana, la desintegración de sus instituciones, la fractura de su territorio. Hace apenas unas horas, el gobierno de los Estados Unidos reconoció los derechos de Guayana sobre los territorios en disputa con Venezuela. Que estamos ante una clara amenaza, un inminente peligro de que si los factores internacionales triunfaran, la desintegración del territorio, la pérdida de soberanía y de independencia, la destrucción del Estado-nación, la agudización de nuestra crisis económica, nuestros problemas sociales y económicos, estaría presentes. Sí, porque las experiencias, por ejemplo, de Irak y de Siria Libia. Y Libia también, es sangrienta, ¿no? Arremetieron con todo el poder de fuego de la potencia imperial. Ahora lo hacen con más sutileza, pero en el fondo es un golpe. Es el golpismo. Pero un golpe de Estado contra el gobierno y contra el Estado y contra la nación. Y transnacional. Y además la jefatura... Porque es una fórmula que amenaza a otras naciones. Sí, sí. De hecho, hoy la dirección política de esta estrategia que intenta derrocar al presidente Nicolás Maduro está en la Casa Blanca. Sí. Impresionante. Y es aceptada por factores radicales de la oposición.
Yo creo que los venezolanos, independientemente de nuestras posiciones, independientemente del descontento que existe debido a graves deficiencias en la conducción de la política económica, los venezolanos tenemos que estar alertas ante la amenaza que se cierne sobre nuestra independencia, nuestra nacionalidad, sobre nuestras riquezas y sobre todo sobre la tranquilidad y la paz de la nación. Y yo creo que ese sentimiento de rechazo a lo que ha ocurrido es universal en este momento. Respaldando a Guaidó, hay 15, 20 países hasta ahora, Sí. ¿no? Y expresando solidaridad con Venezuela, con Maduro concretamente, llega a 180, 160, 180 más o menos. Es decir, que el mundo percibe que esto que ha ocurrido, este golpe que coloca a una persona que no tiene ni mérito ni relevancia para estar en la presidencia de un país, es algo que puede ser una tentación para aplicar el mismo formato en otras partes. En otros países de América Latina. Exacto. Sí, sí. Y además es la ejecución de una estrategia respaldada por los gobiernos más conservadores de América ¿Qué Latina. pasaría, por ejemplo, si en las próximas elecciones de Argentina, que son este año, triunfa la oposición y la política neoliberal de Macri desaparece del escenario? Ahí está la sombra de Trump. Exacto. Ahí está la sombra del episodio venezolano. Sí. No, es muy grave lo que está sucediendo. Y yo creo que los venezolanos deben estar alerta a la lógica de esta estrategia, a los factores claves de esta estrategia. ¿Cuáles son? Agudizar la crisis económica, fomentar la ingobernabilidad, crear un clima de inestabilidad, generar una atmósfera de neurotización de la sociedad venezolana, establecer una especie de doble poder o Estado paralelo, fracturar a las Fuerzas Armadas Nacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mezclar manifestaciones pacíficas que sirvan de fachada para justificar luego las acciones violentas que hoy no están en manos ni siquiera de los ciudadanos. Las manifestaciones violentas, como hemos investigado y tenemos claramente identificadas, forma parte de una coalición coyuntural entre el paramilitarismo y la delincuencia mercenaria. Los informes que tenemos de los barrios populares con los que tenemos presencia, los vecinos nos hablan que son los delincuentes, los malandros, el malandraje que se anida en algunos barrios populares, que salen las noches a crear zozobra, intranquilidad, miedo. Y bien pagado, por cierto. Claro. Bien pagado. Entonces, este clima de angustia, de neurosis, también crea las condiciones favorables a una injerencia internacional. Ahora, del lado del chavismo, del gobierno, como dice el propio Maduro, un factor de corrección que tiene que introducirse rápidamente como complemento a otras políticas de la coyuntura, como es el caso del factor económico, determinante en esto. Es el talón de Aquiles. Exacto. Que debilita la defensa y protección de nuestra nacionalidad y de nuestra independencia. Ahí yo creo que hay una clave importante y el presidente Nicolás Maduro debe entender de una vez y por todas que ahí está la gran debilidad de la revolución y que se necesitan acciones inmediatas, urgentes, en el terreno de la política económica para superar los problemas de hiperinflación y desabastecimiento, producción y crecimiento económico del país. Yo creo que ya está bueno, hay que tomar cartas en el asunto, no pueden demorar más las decisiones definitivas y contundentes y necesarias en el campo económico. El presidente debe ya de escuchar y de revisar las experiencias exitosas en modelos económicos alternativos como las que nos presenta China, Rusia, Vietnam, Belarus, Bolivia, Nicaragua en alguna medida, Cuba en la nueva constitución,
Yo creo que es importante que el presidente deje de escuchar cuentos. Debe diferenciar entre los principios y los dogmas. Debe diferenciar entre los eficientes y los mentirosos para poder definir ya claramente una política económica que nos saque de la crisis, que es, repito, el talón de Aquiles de la revolución. Y sobre esa circunstancia es que se está levantando y puede tener éxito esta estrategia insurreccional contra su gobierno, contra el Estado y contra el país. Exacto. Ahora, vamos a hacer una pausa. Y al regreso, yo suelo hacerme a mis entrevistados una pregunta, que en qué medida peligra la estabilidad democrática. Ya esa pregunta es un poco obsoleta, porque tenemos una realidad. Ya está en grave riesgo la estabilidad democrática del país. Al volver de la pausa, vamos a abordar el tema. Perfecto. Okay. Estás viendo José Vicente Hoy. Oscar, yo creo que el tema de la estabilidad democrática o de las instituciones está conectado con las fortalezas que tiene hoy en día la democracia en Venezuela. Sí. El pronunciamiento, por ejemplo, de la Fuerza Armada, de todos sus componentes, de la milicia, es categórico, terminante, ¿no? Sí, la Fuerza Armada absoluto. ha dado un respaldo absoluto a la presidencia de Maduro. Eso significa que aquí únicamente a plomo es como puede triunfar un golpe, ¿no? Es que esta estrategia insurreccional nos conduce a una confrontación, a una guerra civil declarada y muy sangrienta porque el chavismo no está mocho. Así es. El chavismo es una fuerza. La fuerza. Cerca del 40% de los venezolanos se autodefine como chavista. Hay una unidad institucional alrededor del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, en la estrategia de la contrarrevolución o de los golpistas, ¿evalúan esos factores? Sí, hay, como siempre, subestiman los factores subjetivos, simbólicos, culturales. Como siempre, ya lo dijimos con la anterior tentativa insurreccional en el 2017. ¿Qué no están tomando en cuenta? El respaldo popular que mantiene la revolución, que es un respaldo significativo, a pesar de las dificultades y del descontento. Además, en tiempos de confrontación, de polarización, aparecen chavistas hasta debajo de las piedras. El chavismo se atrinchera, se radicaliza, se cohesiona y se expresa. Otro elemento importante es la hegemonía cultural simbólica del chavismo, los marcos interpretativos de la realidad. La subjetividad dominante en el país es una subjetividad y unos marcos simbólicos y culturales muy influenciados por el discurso bolivariano. Ahora, en eso que tú estás señalando, creo que debe incluir lo siguiente: la confianza y el entreguismo de los factores criollos venezolanos internos por el tutelaje exterior. Es decir, el tutelaje de la Casa Blanca es impresionante, ¿no? Esta gente que actúa en Venezuela y los venezolanos que están comprometidos con esta política son una gente que perdió todo sentido de la ética y la moral, ¿no? Eso de colocar a élites que hubiesen preferido nacer en Miami y no en Venezuela. Exacto. La designación, como tú dices, que incluso muchos de sus compañeros no estaban enterados. La Asamblea Nacional no estaba enterada de los anuncios de un autoproclamado presidente, un presidente de plastilina,
No, que no tiene apoyo en nada, no tiene ni acceso a Miraflores, ni tiene respaldo de la Fuerza Armada, ni tiene respaldo de ninguna de las instituciones del país, ni de la Fiscalía, ni del Ministerio Público, absolutamente nada. Está montado en el aire. Y un respaldo minoritario en la comunidad internacional. Claro. Que los medios conservadores sobredimensionan y exageran. Han manipulado. Pero el 70% de los países del planeta acepta la legitimidad del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Sí. Bueno, pero también... Otro elemento que puede debilitar esta estrategia insurreccional es que la violencia prolongada genera rechazo en la población. Las guarimbas del 2017 recibieron el 81% de rechazo y desacuerdo por parte de los venezolanos. Yo creo que eso es importante. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación actual, en este momento, ¿no? En que hay un presidente gobernando en Miraflores? Justamente el jueves de esta semana se instaló el nuevo año judicial. La escena impresionante de los magistrados, de todo el poder judicial allí, funcionando normalmente, ¿no? Las Fuerzas Armadas se pronunció a favor de la constitucionalidad del mandato de Nicolás Maduro de manera unánime y absoluta. Exacto. Falta que algunos factores de la oposición, algunos factores democráticos se pronuncien también ante lo que es una descarada injerencia internacional. Que están estudiando la situación para hacerlo. Tengo entendido que hay un movimiento en ese sentido. Todos los venezolanos, patriotas, nacionalistas, con un mínimo de conciencia patriótica, deberían rechazar esta descarada injerencia internacional. Ahora, ¿tú no crees que la estabilidad democrática e institucional depende también, en buena medida en este momento, de las medidas económicas que se tomen? Claro. El éxito de esta estrategia insurreccional va a depender o está basada fundamentalmente en el descontento por la crisis económica. Está basada fundamentalmente en el malestar. Y sobre ese malestar y ese descontento es que se activa la estrategia insurreccional. ¿Qué hace falta? Como decíamos antes, es necesario un golpe de timón con respecto al rumbo de la economía. ¿Okay? Hay que, como dirían algunos camaradas, en su momento es el momento de desechar las ilusiones y prepararse para la lucha, y la lucha crucial está en el campo económico. Hay que extirpar también las señales de sectarismo y exclusión dentro del chavismo. Hoy más que nunca hay que convocar a los chavistas críticos, pero también a los sectores medios de la población, a las clases medias populares, a los empresarios, a los profesionales. Hay que dejar a un lado la soberbia, la prepotencia. El gesto de Chávez con Arias Cárdenas debe servir de ejemplo también para concertar el futuro de la revolución como nunca antes, y el futuro del país está en manos de lo que el presidente Nicolás Maduro decida en el terreno económico. Alianzas, levantar el sentimiento nacional y antiimperialista de los venezolanos, convocar a la unidad verdadera, al reencuentro, lograr un acuerdo nacional, mejorar la calidad de la comunicación, sobre todo denunciando de manera pedagógica los efectos del estrangulamiento y la asfixia económica y financiera, para que la gente entienda que en buena parte no hay medicinas ni alimentos, no solamente por las erradas políticas económicas, sino también por este cerco financiero y económico. También es hora de renovar los discursos, de renovar los repertorios lingüísticos, simbólicos de la revolución. Hay que impulsar la repatriación, no solamente de los venezolanos, sino de los capitales. En general, cambiar también los marcos interpretativos de la realidad. Exacto. Ahora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue siendo factor determinante en este proceso, fundamental. Hoy, fíjate que la oposición, que no se había dado cuenta de la importancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le negaba incluso las siglas,
Está tendiendo puentes. Se ha dado cuenta de que sin Fuerza Armada a su lado no pueden hacer absolutamente nada. Hacía 1 año y medio, durante las guarimbas, insultaban a las Fuerzas Armadas, ofendían a las Fuerzas Armadas. Los descalificaban moralmente, éticamente, le mandaban pantaletas para que se alzara, todas esas cosas. Pero no es creíble, ya no es creíble. Uno de los objetivos de esta estrategia insurreccional, así como derrocar al presidente Maduro, desintegrar territorialmente al país, acabar con la institucionalidad, extirpar al chavismo, uno de los objetivos es también eliminar las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. Claro. Es uno de los objetivos centrales. Esta estrategia insurreccional no busca presionar para negociar, cohabitar, dialogar. No es una estrategia para presionar por el diálogo. Es una estrategia definitiva para acabar con el Estado-Nación y acabar con las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, fíjate, si lo que han hecho, colocar un personaje tutelado por la Casa Blanca en la presidencia, pasando por encima de toda ética, de toda moral, etcétera, no da resultado. Y esta situación se prolonga en el tiempo. Yo creo que el tiempo trabaja en contra de esta estrategia. ¿Qué puede pasar entonces? La invasión extranjera. La última raza es la invasión extranjera, después del golpe. Sí, yo creo que esta estrategia... El golpe fracasado. Claro, yo creo que esta estrategia apunta a una implosión social e institucional de la sociedad venezolana, que ocasione finalmente la salida del presidente Maduro. Si eso no funciona, la otra carta bajo la manga es la intervención internacional. Pero yo veo más claro que nunca que hay una decisión por parte de los sectores más radicales del imperio norteamericano, una decisión clara, muy clara, de acabar con esto, de acabar por las malas con el proceso revolucionario. Ellos quieren acabar fundamentalmente con el ejemplo. Es contaminante el ejemplo venezolano. Porque la política de respuesta a todas las políticas que maneja Estados Unidos en el mundo hoy en día. Bueno, hay experiencias concretas, Siria, Irak, Libia. Yo creo que dentro de la estrategia de dominación, de la estrategia hegemónica de las potencias, está la de caotizar a algunos países, que impida que se conviertan en adversarios, enemigos de las políticas que se dictan en el imperio, o que rompan la correlación de fuerzas que hoy favorece al imperio norteamericano. ¿Y lo puede hacer? Los imperios siempre se atreven a hacer cualquier cosa. Usted me habla de la intervención. Yo creo que si no tiene los éxito, imperios no son eternos. La implosión social. La historia dice que todo la intervención. En algún momento las crisis internas que viven los imperios terminan sepultando los imperios. Han desaparecido a través de la historia muchos imperios, incluso más poderosos que el imperio de Trump. Pero durante ese cortejo fúnebre arrastra a muchos países, a muchas sociedades, a muchas comunidades. Declina, pero el daño ya está hecho. Yo creo que los venezolanos tienen que entender claramente que esto no es cualquier cosa, que hay una amenaza profunda, contundente, muy clara contra la estabilidad, la independencia y la soberanía. Lo que es también muy importante, la integridad territorial. Una caotización del país, un derrumbamiento de sus instituciones, una implosión social ocasionaría que muchas de las disputas territoriales se decidirían por la fuerza y a favor de los países adversarios. Los diferentes limítrofes con Colombia, con Guyana, con Brasil. Es el escenario perfecto para humillar y despojar al país de sus territorios. El optimismo cuenta mucho en el ánimo de los venezolanos hoy en día. Creo que hay más optimismo en el chavismo y en otros sectores democráticos del país
que con esta situación que se ha planteado se va a incrementar aún más, porque el país está tomando en cuenta los recursos que tiene y la capacidad del pueblo para resistir, e instituciones como la Fuerza Armada, que son una garantía y un estímulo. Que ese sentimiento es más poderoso que el pesimismo. Y los adversarios... Y con eso quisiera, como una reflexión tuya sobre el particular, que tú enviaras un mensaje a los venezolanos, a todos, sin exclusiones. Una de las debilidades de esa estrategia sigue siendo desestimar las matrices culturales y simbólicas que están arraigadas en la sociedad venezolana y muy influenciadas por el chavismo. Quebrantar eso no va a ser fácil. Yo creo que se va a imponer definitivamente la voluntad democrática, el deseo inquebrantable de paz, de justicia, de estabilidad, de hermandad, de solidaridad que existe en la sociedad venezolana. Se va a imponer la sensatez, se va a imponer también la claridad en el manejo de la política económica. Yo confío en que el presidente Nicolás Maduro entienda que la debilidad más gruesa de los mecanismos de defensa y protección de nuestra soberanía e independencia están en la recuperación económica, está en el modelo económico. El modelo estatista fracasó, el modelo económico de la revolución bolivariana fracasó, se hundió, no sirve. Históricamente está demostrado, ahí están las experiencias de Cuba y otros países del socialismo real. Han emergido economías de esos países mucho más vigorosas. ¿Por qué? Porque han entendido que no hay socialismo, no hay justicia, no va a haber prosperidad y bienestar si no hay capitalistas. Es decir, si no se impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas. Los venezolanos tenemos que entender, además, que el país es de todos y lo construimos entre todos, que todos somos la solución. El país definitivamente va a entender que el futuro está en manos de su voluntad democrática y de sus deseos de paz y estabilidad. Méteme en ese análisis el factor histórico, que este es un pueblo de historia. Es un pueblo de libertadores. Claro. Un pueblo muy noble, muy solidario y que ha aprendido a amar la paz y la democracia como pocos pueblos en el mundo. Así es. Buena suerte. Bueno. Muchas gracias. Hasta pronto. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Fuentes militares norteamericanas han filtrado la información relacionada con la movilización en el Caribe de efectivos que incluyen la instalación de 2 portaaviones en Curazao, con el mismo propósito de presionar sobre Venezuela a partir del 10 de enero, fecha en la que se juramentó para un segundo periodo presidencial Nicolás Maduro. Se ha intensificado la presencia de irregulares colombianos en la franja fronteriza de los estados Zulia y Táchira. La Nunciatura no estuvo presente en la reciente reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana. Son ostensibles las divergencias del representante del Vaticano con la cúpula de la Iglesia Católica Venezolana, las cuales quedaron en evidencia con motivo de las reacciones adversas a la opinión emitida por el Papa Francisco sobre la conveniencia del diálogo para encarar la situación venezolana. La torpe inclusión en el comunicado del Grupo Lima del párrafo en el que se condena la acción de Venezuela de rechazo a la violación del territorio nacional por 2 naves de la ExxonMobil
en actividad patrocinada por el gobierno de Guyana fue obra del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y de la presión del senador Marco Rubio y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La oportuna protesta venezolana provocó una rectificación de la mayoría de los integrantes del grupo y prácticamente su desaparición. En tan solo meses de gestión, el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha desplomado en las encuestas de manera alarmante. Del 53% descendió al 27,2%. Desde la base aérea Englin, ubicada al sur de la Florida, se planea una agresión quirúrgica caso de darse la hipótesis de un ataque a territorio venezolano contra las bases militares en Palo Negro, Estado Aragua, Agustín Armario, en Puerto Cabello, Estado Carabobo, y en Barcelona, Estado Anzoátegui. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 7 al 20 de enero 2019. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica actualmente Estados Unidos contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 81% en desacuerdo, 17% de acuerdo. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 78% en desacuerdo, 20% de acuerdo. ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 86% en desacuerdo, 12% de acuerdo. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se realice un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para resolver los actuales problemas económicos del país? 84% de acuerdo, 15% en desacuerdo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.